Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bienvenido Gustavo. ¿Cómo estás, Bienvenido, Gustavo? pastor. Acá estamos de nuevo a estos micrófonos. Amén, muy bien. Y bueno, Vamos a compartir la palabra, Gustavo. compartir la palabra, ahí va. Amén, y hoy Amén, una amén. palabra poderosa, ¿sí? Así que atento. ¿Sí? Atento, El que atento. tiene oído tiene que oír. El que tiene oídos tiene que oír. Así que, no hablamos de estas orejas naturales, ¿no? Estas de No, carne. Estamos hablando de las orejas espirituales. espirituales, ahí va. Oídos espirituales para oír. Así que, también tenés oídos para oír los medios, ¿eh? Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 ¿Dónde quieras vos? 46 85. 093 ¿Querés meter? Poner como quieras vos. 46 85. Sí, está Por bien. WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalle. Muy bien, buscanos allí por Ministerio Luis Miravalles. Estás por ahí, querés ver el programa, estás escuchando, querés verlo. Ahí, entra en Facebook, busca Ministerio Luis Miravalles y ahí tenés el video. Estamos en vivo, a pie de página allí, a pie de video, perdón. Podés poner allí, tu pedido de oración, tu comentario. Realmente nos bendice que estés en el Espíritu con nosotros aquí, ¿sí? Así que el Señor, te va a inquietar para que tú estés allí viendo, tal vez repitiendo, ¿sí?, las enseñanzas, pues recuerda que la fe viene por el oír. ¿Y el oír? Y el oír por la palabra de Dios. Palabra de Dios, por supuesto, Gustavo, ¿no? Amén, Amén. así es por la palabra de Dios, así que atento a la enseñanza, abrí la Biblia allí, ¿sí? Poné delante de ti la palabra de Dios, pues esta palabra es palabra poderosa para que tú entiendas realmente de fe, ¿sí? Ponla delante de tus ojos, allí en tu corazón, y repite una y otra vez las enseñanzas, pues las enseñanzas provocan fe y vas de fe en fe y de victoria en victoria, ¿sí? Realmente estamos bendecidos de estar en este lugar. ¿Sí? Bendecidos en gran manera, pues estamos sirviéndote, ¿sí? Estamos soltando esa palabra que va a cambiar, que va a hacer un cambio, que va a realmente a provocar en ti fe, ¿sí? La palabra de Dios provoca fe, ¿sí? La palabra de Dios, cuando tú la tomas, esta palabra produce, ¿sí? Nunca deja de producir. Pero ¿en qué depende que esta palabra produzca o no produzca? Bueno, depende de ti, ¿sí? Hay cosas que tú tienes que saber de la fe para que también puedas obrar conforme a la fe. Muchas veces nos han enseñado cosas muy distintas a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra en 1 de Corintios, en el capítulo 14. 1 de Corintios, capítulo 14. Gustavo, ¿me podés leer el verso 1, por favor? Seguid en el amor y procura los dones espirituales, pero sobre todo no que profeticéis. Profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Bueno, acá hay algo, ¿no? ¿Verdad? Seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Sí? Procurad los dones espirituales. Pero hay algo, ¿no? Seguid en el amor. ¿Qué realmente provoca que nosotros caminemos en los dones espirituales? Realmente, el amor. El verso 31 dice: procurad pues los dones espirituales, mas yo os muestro un camino más excelente. Eso lo podés encontrar allí un capítulo antes, 2 capítulos antes, es al final del capítulo 12, en el verso 31. Dice: procuren, caminen, pues, en los dones espirituales, mas hay un camino que es mejor, ¿sí?
O sea que el amor es realmente lo primero. Ve al capítulo 13 en el verso 1. Comienza de esta manera. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Escuche, ¿sí? Si tú no tienes amor, el hablar en lenguas es solamente un ruido. Si no tienes amor, el hablar en lenguas es solamente un ruido. Véalo allí. Si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un instrumento que da un sonido. ¿Sí? Nada más. Es un sonido. Si tuviese profecía y entendimiento, y todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, en realidad no tenés nada. ¿Sí? Crees que tenés profecía, pero es solamente palabra logos, ¿sí? Es esa palabra escrita que está delante de ti, pero no es revelada, ¿sí? Y si entendieses todos los misterios, ¿sí? Realmente toda la doctrina, ¿sí? Y no tenés amor, realmente no entendiste nada. Y si entendiera toda la ciencia, ¿sí? Esta es la ciencia, la revelación, ¿sí? Si alguien me enseñare acerca de la revelación y no tengo amor, no me sirve para nada. Lo mismo la fe. Pues creés que tener fe, pero no tenés fe porque la fe obra por amor. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy, pero muy importante. Por eso, el capítulo 14, en el verso 1, el cual leyó Gustavo hoy, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los dones espirituales? Vamos a empezar por los dones espirituales. En el capítulo 12 nos muestra aquí Pablo, ¿sí? Dones espirituales. ¿Sí? Estos dones, él dice que hay una diversidad en el verso 4. Hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay una diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, que hace todas las cosas en todos Él mismo. A ver, quédese con esto. Hace todas las cosas en todos es Él mismo. Ah, ¿cómo es esto? Hay una diversidad de dones, ¿sí? Están en todos, ¿sí? O está en Dios. Véalo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios es el mismo. Él hace todas las cosas en todos. ¿Cómo opera realmente el Espíritu Santo? Bueno, desde adentro hacia afuera, ¿sí? Tú hiciste al Señor Jesús Señor de tu vida y el Espíritu Santo entró en ti con todos los dones. No es que, pastor, pero yo no tengo el don de la ciencia, yo no tengo el don de predicar, yo no tengo el don de hacer milagros. No, hermano, escuche. Estas operaciones están en todos, ¿sí? Pero Él es el mismo. Esto quiere decir que realmente tú y yo tenemos todos los dones. Somos todos parte de un cuerpo. ¿Sí? Acá Pablo comienza a hablar de un cuerpo. ¿Sí? Y este cuerpo, ¿sí? Tiene muchas partes. Él lo dice. ¿Sí? Y da un ejemplo allí en el verso 13.
porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres. ¿Sí? Esto está diciendo distintas razas, distintas personas, distintos, ¿sí? Judíos, griegos, gentiles, judíos, esclavos, ¿sí? Y da el ejemplo, él dice, así como somos todos, ¿sí?, bautizados en el mismo espíritu, también todos tenemos el mismo espíritu. Exacto. Pero una cosa es un griego, otra cosa es un esclavo, otra cosa es una persona libre, otra cosa es un judío, ¿sí? Lo mismo habla en el verso 28. Y dice, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, tercero maestros, y luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Sí? Y ahí está, y ahí conectamos todo esto con el verso 31 que leímos hoy. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y te está diciendo procurar los dones, ya están en ti. Hay que buscarlos. Hay que buscarlo. Oh, me está diciendo, pastor, que yo puedo ser un apóstol, puedo ser un profeta, puedo... Hermano, procure. Cristo está en ti. Yo te pregunto a ti que estás escuchando, ¿Cristo tenía todos los dones? Lo tenía. Por supuesto, está Cristo en ti. Ahora, los dones se manifiestan conforme el Espíritu los usa para provecho. Véalo. Vamos al 12:6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está la cosa. De repente tú necesitas que yo te dé una palabra profética, Gustavo. ¿Sí? Y el Espíritu se va a manifestar conmigo acerca de ti, ¿sí?, con una palabra profética. Tal vez yo necesito una palabra de sabiduría. Y tú te manifiestas con palabra de sabiduría y yo tomo esa palabra. ¡Wow! Porque es para mi provecho. ¿Sí? Allí está. Yo te necesito a ti, pero tú me necesitas a mí. Tú tienes allí palabra tal vez de sabiduría y yo palabra de ciencia, ¿sí? Pero en un momento tú tal vez necesitas una palabra de sabiduría y yo, ¿sí?, de ciencia. Yo necesito otra cosa, tal vez tu sanidad, ¿sí? Se va a manifestar como el Espíritu lo quiera, ¿sí?, y para provecho. Y procura, dice aquí, procura, ¿sí?, el verso 31, volvemos ahí, procurad los dones mejores. Pero ahora, ¿cómo se desarrollan todos los dones en ti? Tú me decís, ay, pero pastor, yo como yo ni siquiera no tengo ningún don, no sé, yo estoy orando para que Dios me muestre los dones, en fin, ahí está, ¿sí? Pero aún no has entendido que la manifestación de los dones viene realmente, ¿sí?, por medio del amor, ¿sí? Cuando tú sueltas el amor, las cosas funcionan. ¿Sí? Cuando tú comienzas a procurar caminar en el amor, las cosas funcionan de otra manera. Dios se desarrolla en ti de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque en Efesios lo dice clarísimo en el capítulo 3, lo vas a ver allí, ¿sí?, que es por la fe en vuestros corazones, ¿sí?, que Cristo crece en ti y tú conoces lo profundo, ¿sí?, lo alto, lo más grande de Dios por medio del amor. Tú lo conoces. Allí está. Es de esa manera. Vamos a verlo porque realmente es poderosa esa escritura. Efesios en el capítulo 3. Si usted toma esta palabra, hermano, se va a manifestar realmente el amor de Dios.
aquí el apóstol está orando. Y él dice que toda familia toma nombre en la tierra y en los cielos, para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3, verso 16. El 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y el conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Allí está. Amén. Amén. Pleno en Dios por medio del amor. Pleno en Dios por medio del amor. Volvamos allí a 1 de Corintios, capítulo 14. Y Dios quiera que esta media hora me dé para que sea claro en la enseñanza. Repetime ese pasaje, Gustavo. 14:1 de 1 de Corintios. Seguid el amor y procura los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Sobre todo que profetizáis. Ahora, interesante, ¿sí? El amor se desarrolla en mí, los dones vienen, ¿sí? Allí estoy trabajando en todos esos dones y procurando realmente estos dones, ¿sí? Los dones mejores, los procuro, ¿sí? Y acá el Señor nos está diciendo por medio de su escritura, el apóstol está hablando aquí, y está diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. Y profetizar es hablar, ¿sí? La palabra de Dios. Eso es profesar, ¿sí? Simplemente hablar. No está hablando del don profético, está hablando de profesar la palabra de Dios. Sobre todo, que hables de Jesús. Procura hablar de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la palabra la que llega al oído de aquella persona y produce fe. Si los milagros son milagros, ¿sí? Son manifestaciones. Simplemente, alguien necesita sanidad, tú pones las manos sobre esa persona, recibe sanidad, pero es la fe lo que lo salva, no el milagro. Ahora, es interesante. Mire lo que dice el verso 2. Porque el que habla lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué tiene que ver realmente el profetizar con el hablar en lenguas? Bueno, profetizar es hablar, ¿sí? De Jesús en el entendimiento. Y acá dice en el verso 2 Pablo, pero el que habla lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Aquí está, hay algo, hay un don del Espíritu, sí, aquí, sí. Y ahí lo conecta con la profecía, con lo que tú decís. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Vamos a seguir. Porque aunque por el Espíritu habla misterios, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, cuando tú hablas a un hombre y le hablas en el entendimiento, ¿sí? Le estás enseñando acerca, de Jesús, estás exhortando, estás edificando su fe, estás exhortándolo, como dije, estás consolándole, ¿sí? En el entendimiento la persona entiende. Y ahora vuelve a poner aquí un antagonismo, ¿no verdad? Vuelve a las lenguas. El que habla en lenguas se extraña a sí mismo, se edifica. ¿Cómo es eso? Yo edifico. Eso edifico está en el contexto del crecimiento, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que cuando yo hablo en lenguas extrañas, yo crezco. ¡Wow! Pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, yo, al enseñar en el entendimiento, yo hago que la iglesia crezca. Hay un contraste acá. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizáis. Sí. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza el que habla en lenguas. Mayor es primero. ¿Por qué? Porque le enseña a la iglesia, ¿verdad? Pero no lo dejó ahí. O sea, mayor es el que profetiza que el que habla en la iglesia, o que el que habla en lenguas, por supuesto. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende. Pero a mí me gusta lo que sigue acá, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
O sea, acá hay algo poderoso. Acá hay algo muy poderoso. Que tú las interpretes, no que otro la interprete. Quiere decir que si tú orás en lenguas, y orás mucho en lenguas, hoy recibí del Señor comprometerme a orar 1 hora en lenguas todos los días. Dice, a no ser que las interprete, o sea, que mayor es el que habla, el que profetiza, dice, ¿no, verdad? Que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. ¿Sí? Esto quiere decir realmente que vos, cuando interpretás lenguas, ¿sí? Tú profetizás de los misterios de Dios. Esto quiere decir, hablás de los misterios de Dios. Véalo acá, en el verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero al que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Obviamente, tú si predicas en lenguas nadie te va a entender, pero la guitarra da un sonido cierto, ¿sí? Es guitarra. La flauta da un sonido cierto, la distinguís, es la flauta. Al escuchar la guitarra tú dices, no, es una guitarra, ¿sí? Y ninguno carece de significado. Así también las lenguas no carecen de un significado espiritual, hermano. Pues el verso 13 dice, por lo cual el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarlas. Y yo pondría allí, con un lápiz, allí un apéndice, en 1 Corintios 14, verso 13. Pondría Marcos 11, 24. Y todo lo que pido orando, creo que lo recibo y viene. Comienzas a soltar estas palabras de amor. ¿Sí? Son realmente las palabras de Dios. Es el idioma de Dios. Tú no le hablas a los hombres, le hablas a Dios. ¿Sí? Dice el verso 16 que das gracias por medio de las lenguas. ¿Sí? El verso 17, el verso 16 dice, bendices cuando hablas en lenguas. Tremendo. Y no carecen de significado. ¿Por qué? Porque si tú las interpretas, escuchaste, si tú las interpretas las lenguas, puedes realmente edificar aún más a la iglesia. Aún más. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar esa palabra profética, esa palabra segura, esa palabra que está aquí en la palabra de Dios, pero con revelación, con ciencia, con profecía y con doctrina. Te la va a dar. Tenés que creer que lo interpretás. ¿Y cómo lo hago? Creo que lo recibo. Parece una locura, pastor. Lo es, hermano. El evangelio no es para personas que piensen mucho. No es para personas que realmente analicen las cosas, hermano. No, el evangelio es para los que creen. Y el evangelio es locura. ¿Sí? Es locura. Muchas veces dicen, pero esto es una locura. Eso dice el incrédulo, porque no creyó. Pero para el que cree, esto es poder de Dios. Amén. ¿Cómo lo hago? Vamos a hacerlo juntos. Allí donde estés escuchando. Vamos a hacer una gran locura, ¿sí? Tú y yo juntos, ahora mismo. Sí, pero el que cree es poder. Comienza a orar en lenguas. Gustavo y yo vamos a orar en lenguas ahora. Y al final de la oración vamos a creer que recibimos. Nos vamos a quedar quietos allí y el Espíritu trae revelación. ¿De qué manera? Bueno, la palabra se va a revelar ampliamente en tu vida. La doctrina viene, ¿sí? La ciencia viene, la revelación viene. ¿Por qué? Porque tú interpretas para edificación, tú amas a la iglesia y por eso Dios te da la interpretación de las lenguas. No son para ti,
son porque amas a la iglesia. Amén. ¡Wow! Mas procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino más excelente, el amor. Orá en lenguas amando, y el poder de Dios vendrá sobre tu vida de una manera poderosa. Esta palabra es una revelación poderosa para tu vida. Hazlo conmigo, Gustavo. Shitala jalama laika dala salaka yamolo. Shetetoyomo. Indala jalamaya toyo so alakanda. Reteremara. Ini koromolobo. Tiri bobo boya mara. Shiritoyo bobo bobo. Shitiri baba baba baba. Allí donde estés. Habla en lenguas ahora. Comienza a orar en lenguas. Ahora. Shitala mamá. Verso 15 dice, ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero también oraré en entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré en el entendimiento. Ese es Pablo hablando. Y él dice, yo oro en lenguas más que todos vosotros. Pon en práctica el orar en lenguas. Ora en lenguas. Comprométete a orar en lenguas. Comienza comprometiéndote orando media hora por día, hasta llegar a 1 hora, hora y media, orando en lenguas, y vas a ver realmente que recibirás aquello que has creído. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos por los medios y vengo para cerrar. Medios para comunicar. Itala mahalente le sotoroyo. Shitele te yolo. Shitele aquí malahalanda la yaso acá malaya saba lava de toyo molo bobo ye mama. Shitete yo bobo. Shaba baba. Shitete yo bobo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Sí, Señor Jesús. Shitala malaya saba. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ministerio Luis Miravalles en Facebook, ¿sí? Podés comunicarte con nosotros vía Messenger también. Allí pedir oración, ¿sí? A pie de video. Allí en nuestra página lo podés hacer también en nuestro video. Allí el comentario pedir oración también, Vía WhatsApp. Al más 598, desde el exterior, más 598 93364685. Bueno, el que no me tiene agendado también, el 093364685 es mi teléfono, ¿sí? 093364685. Allí tú pedí oración, estamos orando todos los días en el espíritu y en el entendimiento por ti, ¿sí? Imponemos manos, oramos, hay una lista extensa, ¿sí? Y ahí todos los días imponemos las manos y oramos en el espíritu. Recuerda, el espíritu sabe lo pormenor, ¿sí? Pues el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre y el espíritu de Dios las cosas de Dios. ¿Cuánto más el espíritu de Dios nos va a dar palabras al espíritu del hombre para interceder por la perfecta voluntad de los santos? Amén. Amén. Pedidos de oración, ya lo dije, vía WhatsApp, SMS, Messenger, ¿sí? Vamos a soltar una palabra para el día de hoy, ¿sí? Hay alguien que tiene un dolor en la mano derecha, puntualmente en la muñeca. Ahora, cree que eres sana y lo serás, en el nombre de Jesús. El Señor te ama y te sana, en el nombre de Jesús. Para sembrar en nuestro ministerio, desde el exterior lo podés hacer por Western Union, escribiendo vía WhatsApp o Messenger y te vamos a informar cómo hacerlo. Para sembrar aquí lo podés hacer en nuestra cuenta Habitat mencionando el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o al número 4196. Palabra de Fe o al número 4196. Importante, poné tu nombre, queremos bendecir tu siembra. Y nos vamos, Gustavo, pero sin antes decirles, Dios te ama, nosotros te amamos y Jesús es el Señor. Chao, chao.